Regístrate en el canal Señora Hermosa. Natasa caminó por el parque de la mano de su hijo y ni siquiera notó la belleza que la rodeaba. La primavera ya estaba en pleno apogeo. La naturaleza a su alrededor estaba viva, como una bella durmiente que escapó del cautiverio del sueño invernal. El sol brillaba intensamente y el alegre canto de los pájaros se escuchaba literalmente en cada arbusto y árbol. Como Natalia caminaba bastante rápido. ¿Qué pasa, hijo? Misa preguntó en voz baja. Mamá, ¿por qué tenemos tanta prisa? Tuvimos un gimnasio hoy. Me duelen las piernas. Corrimos con los muchachos en la carrera. Como si lo recordara, redujo la velocidad y se detuvo frente al banco. ¿Por qué no me lo dijiste inmediatamente? Entonces sería mejor que hubiésemos ido a la parada del autobús. Misa sonrió. Está bien. Me sentaré un rato y todo pasará. Natasa sonrió con una sonrisa, aunque en el alma. Todo estaba cubierto de polvo por el insoportable dolor causado por la mala acción de su infiel marido, Volodia. Es necesario pensar en esto. Privar a su esposa del trabajo solo porque la propia boba se metió en una historia muy desagradable. Y después de todo, vivieron juntos durante un mes después de que Natasa lo atrapara personalmente en el acto. Es tan común que varias veces resultó más desagradable. Del estado de pensamientos tristes, el hijo del niño de primer grado sacó su voz. Mamá, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pasta o papilla otra vez? Natasa pensó por un momento y luego respondió a la pregunta con una pregunta. ¿Qué le gustaría? ¿Qué dirás que cocinaré? No me importa. Yo quiero patatas fritas, mamá, con cebolla. Lo estás haciendo muy bien. Ofrecido cuidadosamente por Misa. Ella sonrió. Pero no me importa. Haré todo lo que digas. No es difícil para mí. ¡Hurra! Hoy comeremos patatas. El niño se alegró al oír eso y, tras saltar del banco, la lastimó dando vueltas en círculo varias veces. Natasa miró a su hijo con ternura. Pero sigue siendo bueno ser niño y disfrutar de la infancia sin pensar en nada. Envidia las cosas simples. Solo vive. Los padres resuelven cualquier problema. ¿Y tu negocio? Estaba feliz de estudiar en la escuela y obtuvo buenas notas. Y Misa estaba realmente feliz. Primer grado, y al final cuarto grado, ya un gran alumno. Las matemáticas, el lenguaje, la lectura, todo estaba bajo su control. Pero el padre de Misa no estaba nada contento. A Volodia siempre le preocupó únicamente la satisfacción de sus ambiciones personales y nada más. ¿Y qué notas obtuvo allí su hijo? Le dieron una bombilla. Tratando de ahuyentar los recuerdos desagradables, Natalia sacudió la cabeza y centró su atención en una bandada de cuervos que cortaban junto a la fuente de la ciudad. Los inteligentes pájaros se sentaron de modo que una gota de agua cayera sobre sus plumas, dándoles a los inquietos pájaros la oportunidad de nadar. En ese momento, se escuchó una especie de resurgimiento en el banco del lado derecho de Natasa. Alguien hablaba en voz alta, atrayendo la atención de los demás. Suspiró con tristeza y trató de no prestar atención a las palabras que temblaban cerca. Para ser honesta, a Natalia no le gustaban tales manifestaciones por parte de extraños, pensando que no valía la pena explicar la relación en la calle. Y luego la conversación claramente entró en una fase aguda, por lo que los transeúntes comenzaron a pasar por alto a esta pareja. Había dos de ellos. Uno era un tipo bien vestido con vistas al Zapravsky Major, y el otro era todo lo contrario. Mal vestido, parecido a un vagabundo callejero, aunque la ropa gastada no siempre dice a favor de que una persona es pobre. Natasa, imperceptiblemente para ella, dirigió su atención hacia ellos, tratando de comprender el motivo de la discusión. De hecho, estaba muy molesta porque el rico se comportó de manera provocativa, haciendo que Natalia pensara que era inaceptable. Por ejemplo, agarró la percha de la camisa y declaró en todas las audiencias que era su herencia, ¿entiendes? Mía y solo mía, ¿entiendes? El interlocutor del mayor tuvo que hacer un gran esfuerzo para liberarse de su agarre. ¿Por qué decidiste que todo era culpa tuya? Después de todo, existe una voluntad oficial.
¿No es así? Intentó hacer decir al caminante, ¿qué legado tienes? Mírate a ti mismo. Tú eres el verdadero vagabundo. Fue al grito de los ricos. La conversación entre dos desconocidos sonó tan desagradable que Natasha intentó distraerse y hablar con su hijo sobre la escuela. Al mismo tiempo, ella no escuchó en absoluto, pensando que era inaceptable. Solo la conversación de dos chicos alcanzó tal tonalidad que, cuando sus datos se convirtieron inmediatamente en un bien público. Incluso pensando en la herencia, y si te veo junto a la Oficina Nacional, te arreglaré una vida tal que el cielo parecerá una oveja. El mayor gritó de nuevo. A pesar de que Natasha intentó evitar la esencia de la conversación, todavía simpatizaba con el pobre. Sin saber con seguridad si era un vagabundo o no. Natalia se compadeció sinceramente de él y compartió sus sentimientos. El caso es que ella ya había experimentado esa relación por propia experiencia, cuando su marido rico la traicionó y señaló con el dedo la puerta. Por supuesto, esto no dice a favor del hecho de que todas las personas ricas son iguales, hay personas decentes y decentes entre ellas, pero se encuentran con personas mucho más insolentes y engañosas con billeteras gruesas. No queriendo escuchar la interrupción de dos desconocidos, Natasha se levantó del banco, haciéndole entender a Misa que iban más allá. El niño estaba feliz de tomar a su madre de la mano, ya que la animada discusión de dos tíos adultos también le causó una impresión desagradable. Por alguna razón inexplicable, a Misa no le gustaba que los adultos alzaran la voz. Quizás esta relación se había desarrollado con él desde la más tierna infancia. Cuando los padres discutían a menudo, acercándose a la cocina. Pero la madre y el hijo no tuvieron tiempo de alejarse 10 pasos del banco, ya que detrás de ellos escucharon gritos excitados. Mira, ¿qué es? El tipo está enfermo. Llame a alguien una ambulancia. Misa se dio vuelta e inmediatamente tomó a mamá de la mano. Mamá, el niño de allí no se encuentra bien. Bueno, ¿sobre qué discutiste con los ricos? El corazón de Natasha estaba ansioso. Bien. No solo eso, el pobre tuvo problemas en la vida. Ahora incluso el hombre rico lo lastima, de modo que está vacío. Natalia se dio vuelta y una imagen desagradable se extendió ante sus ojos. Un pobre padre de familia yacía sobre el asfalto y no daba señales de vida. Pero el mayor abandonó el lugar a paso rápido, como si tuviera la actitud más directa ante lo sucedido. Oye, joven, espera. ¿Y cómo está tu amigo? ¿No se encuentra bien? Quizás puedas ayudarlo con algo, alguien le gritó al hombre rico. Pero el mayor solo refunfuñó y respondió con presencia de audacia y falta de respeto hacia todos los presentes. Y él no es mi amigo. Y, en general, si realmente quiere salvar a las personas sin hogar, no me opongo. Llame a una ambulancia o arrástrelo usted mismo al hospital. Mamá, ¿qué pasa con el tío? Asustada, preguntó Misa. Natalia estaba de mal humor. Lo siento, hijo, pero yo mismo todavía no lo sé. Espera aquí, por favor. Iré y descubriré qué hay allí, ¿vale? Está bien, mamá, me portaré bien. Con disposición, respondió Misa. Natalia le acarició la cabeza y se apresuró a ayudarle. Por supuesto, ella no era doctora, en absoluto. Enfermera titular del departamento de neurología. Pero por otro lado, en el momento en el parque, parece que solo ella era una trabajadora médica. Lo que significa simplemente obligado a proporcionar una fuerte ayuda. Una multitud de espectadores ya se ha reunido alrededor del desconocido que yacía en el asfalto. La gente es siempre la misma. En momentos de peligro o eventos resonantes, literalmente se sienten atraídos a mirar algo desagradable. ¿Este interés fue causado por una curiosidad ordinaria? Natasha no pudo decirlo. Y ella tampoco tuvo tiempo para pensar. Por favor, déjame entrar. Hasta a un lado, ¿vale? Soy enfermera. ¿Y tú? No sabía que la ambulancia llegó tan rápido. ¿Y qué es esta chica con uniforme de civil? La mujer, que se ha estado desarrollando con una horquilla ondulada, ha notado a la mujer aturdida. Bueno, dices que eres un pozo, dices que eres un pozo.
Apenas logró atravesar el círculo de la audiencia y comenzó el examen. Primero, tomó su pulso. Primero en la muñeca y luego alrededor del cuello. No había pulso. No podría haber ningún error. Llame a alguien, una ambulancia, por fin. A un hombre se le paró el corazón. Ella gritó y comenzó la reanimación. Al mismo tiempo, todavía no entendía que podría causar una reacción tan impactante. El hombre tendido en el asfalto no parecía un paciente en absoluto. ¿Cuál es el problema? Natasha no lo dudaba. ¿Y por qué el extraño se sintió mal después de hablar con este hombre rico? ¿Qué es? ¿Un accidente? ¿O una conclusión razonable? En el pueblo de su profesión, Natalia casi no tuvo tiempo de realizar acciones de reanimación. Por supuesto, recordaba perfectamente cómo realizar tal o cual manipulación. Pero una cosa es recordar y otra aplicar en la práctica. En los ojos de Natasha brillaron lágrimas. Sus manos fueron tocadas suavemente por el miedo y una fuerte excitación interior. ¿Qué pasa si ella no puede ayudar? ¿Qué pasa si todo resulta ser? Mientras empujaba su pecho hacia la izquierda, con el aliento en la boca, Natalia rezaba para que el destino se apiadara de este pobrecito y le diera otra oportunidad. Parecía que en ese momento el mundo entero dejó de existir para ella. En su opinión, todo se reducía al tamaño de esta pequeña plataforma en la que intentaba desesperadamente escapar del extraño. La joven enfermera estaba dispuesta a dar todo en el mundo, solo si este hombre sobrevivía. Irónicamente, tan pronto como el silencio del parque manantial violó el sonido de la sirena que se acercaba a la ambulancia, el hombre soltó un suspiro ronco y abrió los ojos. En la mejilla, Natalia derramó lágrimas lentamente. Nunca antes había experimentado tanta ansiedad en la vida de un paciente. Quizás porque su sala estaba relativamente tranquila, no como, por ejemplo, en una cirugía o en una reanimación. Sin embargo, cada día se enfrentaba a síntomas de dolencias y dolores. ¿Cómo te sientes? ¿Estás mejor? Le preguntó cuidadosamente a Natasha, ayudando al hombre a levantar la cabeza. Pero el extraño no pudo responder, ya que aún no entendía dónde estaba y qué le había pasado. Su mirada parecía confusa y desprovista de la chispa de la razón. Mientras tanto, el círculo de espectadores involuntarios en el parque volvió a desmoronarse, cuando el personal de la brigada de reanimación se puso a trabajar. Sin embargo, no tuvieron que tomar ninguna medida especial. Al ver que el paciente se encontraba bien, las enfermeras lo subieron a una camilla y se dirigieron al callejón. Natasha se hizo a un lado y, como hechizada, observó. ¿Cómo sube un hombre a un coche? ¿Se dio cuenta de que salvó la vida de un extraño? Lo más probable es que no. La conmoción por lo sucedido fue tan fuerte que a Natasha la cabeza le daba vueltas y se le secó la garganta. Después de todo lo sucedido, la gente se acercó a ella, intentó estrecharle la mano, darle una palmada en el hombro y expresarle su agradecimiento por su rescate. Natasha respondió de mala manera. Sin saber cómo proceder, buscó a su hijo, Miska, que estaba parado fuera del círculo de azar. Sin ocultar su admiración, dijo el niño. Natasha negó con la cabeza. No, hijo, él no murió. El corazón simplemente se detuvo. Pero este es un estado límite en el que una persona aún puede salvarse. Sin embargo, si actúas a tiempo. Misa miró a su madre con respeto. Bueno, verás, no vinimos al parque en vano. Y si esto no sucediera, nadie ayudaría al tío. Natalia sonrió. Pues lo mismo dirás tú. Este es solo uno de los accidentes habituales que llenan nuestras vidas. Y el hecho de que su corazón sea fuerte resultó ser un hecho. Pero está bien. Ahora le realizarán un análisis en el hospital y averiguarán qué provocó la parada. Y tenemos que volver a casa. Porque nos quedamos en el parque más tiempo del necesario. Miska sintió con la cabeza y, tomando su mochila con libros, se la puso sobre los hombros. Pronto avanzaron por el callejón, hacia su casa alquilada. Y antes de eso vivían juntos, mamá, papá y la pequeña Misa. Pero después de la traición de su marido, a Natasha le resultó imposible.
Sucedió que en esa fatídica noche, Natalia tuvo que sustituir a su colega de noche, quien en el último momento cambió de opinión para ir al hospital y se fue de turno. Así, Natasa fue liberada a casa para disfrutar de su alegría. Pero Volodia, como resultó, no perdió la vista por nada y ya había traído a su amante a la casa. Afortunadamente, ese día su hijo estaba precisamente visitando a su abuela y se vio privado de la desagradable oportunidad de ver el momento del pecado de su padre. Natasa voló a casa como un pájaro, apurada por complacer a su marido con una deliciosa cena. Cuando la liberaron del servicio nocturno, dándole la oportunidad de descansar y recuperar el sentido después del turno. Cuando abrió la puerta, escuchó inmediatamente la música inaudible y la voz desaliñada de su marido, que murmuraba para sí en la cocina una especie de canción discreta. Aún sin entender lo que estaba sucediendo, Natasa continuó y casi de inmediato notó los zapatos de mujer con tacones altos. De pie junto al armario cerrado. En ese momento se dio cuenta de todo. Después de abrir la puerta de la cocina, fue testigo de una escena extremadamente desagradable. Su marido, Vladimir, estaba abrazando a una belleza alta que intentaba cocinar algo delicioso para la cena de su amante. Al mismo tiempo, la atrevida chica casi se avergonzaba de estar juntos. Que la dueña de la casa siempre consideró suya. La cocina era algo especial para Natasa, el taller favorito del reconocido maestro. ¿Qué está pasando aquí? Boba, ¿cómo entiendes esto?, exclamó, confundida por el sonido de su propia voz. Para su sorpresa, Volodia se comportó con confianza y discreción, como lo explica la botella de vino que había sobre la mesa. Al ver que la bebida quedó en el fondo, Natalia inmediatamente adivinó cuál era su coraje. ¿Por qué te congelaste en las puertas? Únete a nosotros, hay suficiente espacio en la cocina para todos. Como si nada hubiera pasado, le ofreció al marido congelado. Las lágrimas se congelaron en los ojos de Natasa. Sin decir una palabra, corrió a su habitación y comenzó a empacar sus cosas. Al mismo tiempo, Boba ni siquiera movió un dedo para devolverla para intentar explicar lo que realmente pasó. Sin embargo, ¿qué había que explicar? Natalia entendió todo, porque escuchó de sus colegas sobre la infidelidad del hombre en el caso de sus vidas. Después de ese incidente, ella nunca cruzó el umbral de Volodia. ¿Dónde? Vivían junto a sus dueños. Margarita Dmitrievna. La mujer desconsolada comprendió inmediatamente lo que estaba pasando y fijó una pequeña cantidad de alquiler para la joven madre. Para ser honesto, esta casa no valía mucho dinero. Por lo tanto, la anciana prefirió renunciar a tener la oportunidad de comunicarse con alguien que por beneficios económicos. Un mes después, Natasa solicitó el divorcio. El exmarido respondió con calma a esta noticia, como si no hace mucho estuviera dispuesto a separarse. Como se supo más tarde, Volodia había estado engañando a su esposa durante varios años, emprendiendo viajes interminables que rara vez iban más allá de las paredes de las autocaravanas y los hoteles. Natasa nunca lo culpó por no amar a su hijo. De hecho, el marido no estaba obligado a amar al hijo de otra persona, porque Misa. Apareció en el mundo el matrimonio de Natalia con otro hombre, que murió en un accidente. Conoció a Natasha Zavolodia cuando su hijo tenía 3 años. El encuentro ocurrió por casualidad y bajo ciertas condiciones no pudo ser posible. Pero ese día de mayo, la villanía del destino, como a propósito. Sacándola del centro de la ciudad con un terrible accidente. Y todo empezó como siempre. Mañana, despertador, desayuno. Un minuto después, Natasa ya tenía prisa por ir a trabajar al departamento de neurología. Según la extraña coincidencia, fue ella quien presenció un accidente automovilístico, donde un vehículo todoterreno chocó con un camión pequeño, cuyo conductor quedó atrapado en la cabina. Sucedió que durante el golpe, el pecho del hombre resultó gravemente herido por metralla, una de las cuales le penetró en el cuello. Al escuchar los gritos emocionados de los testigos, Natasa disminuyó la velocidad y vio lo que sucedió. Por supuesto, ella entendió que no tenía derecho a interferir y tratar de ayudar, porque a veces que distraen a las víctimas del coche. Pero por otro lado, la enfermera vio que el hombre tenía un torrente sanguíneo que amenazaba con morir por él.
Agitando la mano, Natasa se acercó al coche y miró dentro de la cabina, presionando con los dedos el recipiente averiado en el cuello del empresario herido. En ese momento ella no sabía que la víctima se llamaba Vladimir Igorovich Sukan. Además de desconocer que existían varias empresas exitosas en su poder en la ciudad. Natasa permaneció unos 5 minutos de pie, sosteniendo su mano sobre el cuello del empresario hasta que llegó la ambulancia. Posteriormente, el médico animatólogo le dijo que Natasa le salvó la vida a Vladimir con sus acciones. Después de enterarse de esto, los compañeros y la dirección inmediatamente aceptaron felicitarla por la correcta elección de vida. Ella no se sorprendió. ¿De qué estás hablando? Este es mi deber. Oh, vamos, Natasa, dime cuál es tu deber. También dice que se acercó accidentalmente a este SUV. Sí, probablemente entendí que si salvas a un hombre de negocios, definitivamente algo se romperá para ti. Saldrá del hospital, así que espéralo. Probablemente dará algo. Quizás una casa, quizás un auto. En general, definitivamente no sobrevivirá sin una recompensa, dijo Katia, su amiga. Natalia negaba con la cabeza. ¿Qué recompensa? No lo salvé para esto. Vi que tenía una lesión en el cuello y ¿cómo podría dejarlo? Yo haría lo mismo, aunque fuera un broche corriente. Después de todo, todos somos iguales. Naturalmente, nadie creyó entonces en las palabras de Natasa. ¿Y qué pasó después? Y confirmó las declaraciones proféticas de sus colegas. De hecho, Natalia no pensó en el beneficio cuando salvó a Vladimir. Pero cuando después de la graduación vino a verla al departamento con un enorme ramo de rosas y una caja de dulces caros, todos entendieron que la esperaba un romance tormentoso. Al principio, Natasa fue bastante seca en su trato y no dio motivos para estar sorda. Para ser honesta, incluso se sentía un poco incómoda por el hecho de que estaba criando sola a un hijo que nunca se convertiría en pariente de Volodia. Y, por supuesto, Natasa entendió todo esto perfectamente, no forzó los acontecimientos. Esto se explica por el hecho de que en el pasado ya se había cruzado con hombres más de una vez, y cuya amargura inmediatamente se desvaneció tan pronto como se enteraron de la presencia de un menor. Sin embargo, Natasa no los culpó y los trató con comprensión. Después de todo, no todos los hombres están dispuestos a criar un hijo o una hija. ¿Por qué necesitaría hijos que nunca llegarán a ser parientes, al menos para personas como Vladimir? Para sorpresa de la joven enfermera, el empresario Sujanov demostró una extraordinaria resistencia y diligencia. A su cuidado. Fue más y más lejos, sorprendiéndola con su ostentoso lujo y riqueza. Los regalos, las cenas en restaurantes caros y simplemente los paseos bajo la luna hacían que la cabeza de la joven madre diera vueltas. De hecho, todo esto le fue quitado a Natasa en el pasado, porque su difunto esposo la conocía desde la escuela y el periodo del ramo de dulces estaba ausente de ella como tal. Volodia pudo cuidarla y alegrar a su amado. Natalia resistió durante aproximadamente un mes y luego se entregó a merced del ganador, entregando su corazón al empresario. Lo más probable es que este fuera su principal error en su relación con Volodia. Tan pronto como el empresario recibió lo que quería, inmediatamente habló de la boda, que, en general, realmente no encajaba en el plan de Natasa de criar a su pequeño hijo. Dio la casualidad de que no pudo negarse, de lo que se arrepintió muchas veces después. A Volodia a primera vista no le gustó el osito, aunque el niño nunca hizo mucho escándalo y lo trató con mucho respeto. Entonces el niño no le impidió descansar después del trabajo. No jugaba juegos ruidosos y no causaba problemas en el jardín de infantes ni en la escuela. Y además, Miska nunca llamó a Vladimir su papá, como si temiera que lo trataran de manera muy negativa. Y en el trabajo, todos envidiaban a Natalia, pensando que había sacado un billete de la suerte en la vida. Era necesario que sucediera tal cosa, Natasa, que pasaras y salvaras a este hombre rico. Y si supieras sobre este accidente, entonces ella habría dejado su trabajo y habría corrido a salvarlo. Y ella habría ido directamente a la estación de tren a buscarle agua. Oh, es solo una suposición. ¿Qué capital tiene? Solo la cabeza da vueltas.
Katia dijo con envidia en su voz. En respuesta a esto, Natasa solo sonrió tímidamente y repitió nuevamente que salvaría a un hombre incluso si fuera un sinvergüenza sin hogar. Pero su verdadera naturaleza. Volodia lo demostró unos 2 años después de su vida conjunta, cuando Natalia tuvo que compensar sus frecuentes viajes de negocios y su frialdad hacia ella y Misa. Al principio lo anotaba por problemas laborales, lo que siempre impedía a Vladimir relajarse y centrarse en algo concreto. Pero cuando nuevos conocidos empezaron a decir que el empresario es débil en la parte femenina, Natasa pensó seriamente en sus palabras. ¿Pero cómo comprobarlo? Bueno, ella no seguirá a su marido como si fuera un cheque, controlando cada llamada y cada viaje de negocios. No, no es para ella. Y en general, los envidiosos siempre tienden a exagerar. Está claro que no todo el mundo tiene la oportunidad en la vida de convertirse inmediatamente en la esposa de un hombre de negocios visible. Pero después de que Natasa llamó a la puerta de su marido con un amante, ella entendió. Los rumores de infidelidad no nacieron en un lugar vacío. En ese momento, ella ya estaba lista para divorciarse. Y sobre todo gracias al escándalo tormentoso que sucedía en su familia con una regularidad asombrosa. Además, el motivo de esto podría ser casi cualquier cosa. Desde la cena de mal gusto, según Volodia, hasta la situación de la ciudad en su conjunto y el precio del gasóleo. Después de descubrir que Natasa planea divorciarse de Boba, Katia sorprendentemente levantó una ceja. Deja de ser tan irascible, Natasa. ¿Por qué tienes tanta prisa? Pareces demasiado enojado y mejorarás más tarde que antes. Los empresarios los engañan todo el tiempo. Son personas creativas, ¿sabes? Hacen malabarismos con millones. Aquí tienen sangre y borlita de adrenalina. Necesitan una descarga, así que debes entenderlo. Pero no puedes dar un pequeño paseo con alguien. Natasa se mordió el labio. A mí no me pasa. Sí, caminé un poco. Es bueno hablar por parte de Katia. Boba no solo, como usted dice, dio un paseo, sino que también trajo a su amante a casa. Ya sabes cómo trato mi cocina. Allí todo está en su lugar. Todo está limpio, lavado. Ella, al menos, se resfrió un poco. Bueno, ¿no podrías haberte quitado la habitación del hotel? ¿Por qué concertar una cita en nuestra casa? Katia miró a su novia con disgusto. Se suponía que Natasa sujetaría las manos y los pies de Boba sin dejarlo ir a ningún precio. Está bien, digamos. ¿Pero qué obtendrás cuando te divorcies? No te pagará por la comida. Miska, no eres su pariente. Y lo más probable es que te quedes con la nariz. ¿Y por qué entonces darle 5 años de su vida? Oh, eres estúpida, Natasa. Viviste con un hombre rico y te sientes como si estuvieras con un mendigo. Ni tu coche, ni tu casa, ni las joyas de tus seres queridos. No necesito nada. Ni coche, ni casa, nada más. Déjala tenerlo. Especialmente después de lo que pasó. Natasa resopló y, llamando a la puerta, salió de la enfermería. Lamentablemente, entonces no sabía que después del divorcio, su exmarido no la dejaría en paz. Todo empezó con el hecho de que después de un tiempo, después de la separación, apareció un nuevo paciente en la sala. Natasa apenas perdió sus sentimientos. ¿Vladimir Sujano? ¿Boba? ¿Pero qué necesita? Aquí. Está sano como un toro. Al tratar de encontrar una respuesta a su pregunta, Natalia no tuvo cuidado al pedirle consejo a su amiga Katia, quien estaba muy feliz de ver a un hombre de negocios en el departamento. La ingenua belleza de repente decidió que era ahora cuando tendría su hora estelar. ¿Qué opinas? Ella sería la primera en casarse con Vladimir e inmediatamente después se convertiría en su esposa legal. Y luego haría rico a este hombre rico y mejoraría significativamente su situación financiera. Mientras Katia solo pensaba en su propio beneficio, Natasa estaba perdida en conjeturas sobre cómo terminó su exmarido en su departamento. Tratando de no encontrarme con él en la clínica. Natasa recogió a Ismina de tal manera que no estuviera en la parte de la sala donde estaba la habitación de Vladimir.
Sin embargo, el exmarido no sintió ninguna incomodidad y se comportó como si estuviera en la oficina de su empresa y no en una institución médica. En general, las sospechas de Natasa se confirmaron. Volodia realmente se sintió muy bien y no tuvo problemas de salud. Katia, que estaba en una conmovedora conversación con Natasa, le dijo la verdad. Su marido se esconde aquí de los acreedores del negocio, pero para no devolver el dinero después del fracaso del trato, decidió mantenerse sano y pasar una semana más aquí. Dicen que Bobka les debe una cantidad muy grande a estas personas, porque concluyó un trato que resultó ser un fracaso. Y a su vez, los acreedores ahora exigen pagar las pérdidas. Tu Bobka, aquí tienes tu cabeza. No Sistando, decidió hacerse el enfermo. Quizás el problema se resuelva por sí solo. Natasa negó con la cabeza. Sí, es una buena estrategia y no hay nada que decir. Habría metido la cabeza en la arena como un avestruz. Es necesario pensar en esto. Aunque Volodia siempre fue irresponsable e inmoral. Hizo todo lo que se le ocurrió y pensó solo en su propio bolsillo. Katia todavía estaba en coma y seguía manteniendo bajo custodia al empresario fugitivo. Pero Natalia tuvo serios problemas ese día. Y primero, se reveló que a la salida de la clínica se le acercaron dos hombres, quienes la tomaron de la mano y la llevaron al mercado externo. La ventanilla del coche bajó lentamente y pronto. Natasa vio la cara de un hombre de negocios de un barrio pobre. Así que aquí estás, Natalia Sukhanova. Bueno, dime, ¿qué pasó con tu hombre? ¿Realmente se enfermó? Natasa se sorprendió. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Estamos divorciados y tú lo sabes muy bien, así que no tengo nada que decirte. El empresario que estaba sentado en el auto sonrió. Bueno, no seas tan categórico, cariño, porque puedo enseñar los dientes. Y si te niegas a ayudar o me dices algo incorrecto, mandarán a tu hijo al orfanato. Sí, eso es muy simple y discreto. Tengo conexiones en el Consejo Pekun. Les diré que no puedes hacer frente a las responsabilidades de tus padres. Para mí, esto es un trabajo de 1 minuto. Tema. Prepárate para llevar los pasaportes del niño al refugio, si te lo permiten, claro. De lo contrario, podrían privar al niño de la oportunidad. Verás, tengo oportunidades ilimitadas. Los ojos de Natalia se llenaron de lágrimas. Pensó en lo que el mundo estaba reprendiendo a Volodia por sus maquinaciones y trucos astutos. Pensó en su exmujer, que ahora tiene que superarlo todo. Natasa se quedó allí y no supo qué decir. Por un lado, estaba dispuesta a contar toda la verdad sobre su marido y, por otro, sentía cierta incomodidad. Probablemente era similar a cómo algunas personas son tímidas para hablar a espaldas de sus conocidos, sin importar lo desagradables que parezcan. Pero luego, después de sopesar todos los pros y los contras, le contó al influyente acreedor Vladimir todo tal como estaba. El empresario escuchó en silencio. Rara vez toma notas en su cuaderno personal. Por conveniencia, el hombre incluso grabó brevemente la conversación de Natalia en un dictáfono, que luego se convirtió en prueba irrefutable en el tribunal. Por supuesto, Natasa no sabía todo esto y pensó que su conversación era puramente confidencial. Pero cuando Vladimir recibió a tiempo una notificación en el tribunal, lo entendió todo. De hecho, el difunto acreedor de su marido simplemente engañó a Natalia, aprovechándose de su confianza e ingenuidad femenina. Y además, el cabrón presionó a su hijo, el más enfermo, para que hablara. Para gran tristeza de Natalia, Volodia logró salir de esta situación, pero no solo eso, por supuesto, sino también por el gran dinero que le dio carta blanca el abogado más caro de la ciudad. Sin embargo, mantuvo el negocio de Voivod, aunque perdió varios millones, que ya había perdido antes. Pero cuando Vladimir descubrió de dónde venía la filtración de información, inmediatamente prometió arreglarle una vida feliz a Natasa. Lamentablemente, el empresario cumplió su palabra y Natalia fue despedida de la división por una razón. No fue acusada de robo, no había ningún delincuente cerca. Fue acusada de negligencia con el paciente, lo que casi provocó que su estado empeorara. Como era de esperar, todo esto resultó ser mentira.
Y la propia Natasa no pudo oponerse en nada a su exmarido sobornado, el jefe. Según las palabras del jefe del departamento, Natasa ahora solo podía contar con el puesto de limpiadora en la morgue de la ciudad. Y solo si tiene suerte. Irónicamente, todos estos hechos coincidieron con el rescate de un joven en el parque, que se sintió mal inmediatamente después de hablar con el rico mayor. Pero Natalia ni siquiera sospechaba de que discutían en el parque y de qué herencia hablaban en voz tan aguda. Bueno, eso es lo que podría haber conectado a estas dos personas completamente diferentes. El hombre rico gritaba principalmente, y el vagabundo. Ella guardó silencio y escuchó con paciencia. Tal vez no era una vagabunda, pero simplemente era modesta. No todo el mundo se viste en tiendas de marca. Natasa pensó en sí misma mientras abría la puerta. Y en la casa ya los esperaba Margarita Dmitrievna, quien, sin sus amigas, decidió hacer un poco de limpieza. Ella siempre hizo esto para no cargar a Natasa con problemas innecesarios. Bueno, Margarita Dmitrievna, no te preocupes. La edad es como una presión, y yo pienso, ahora le daría de comer a Misa y lavaría los pisos vivos. Con un Empujé al oso hacia adelante para que pudiera ir a su habitación, y ella me miró en silencio. Ya no tengo trabajo, Margarita Dmitrievna. Me echaron hoy y se acabó todo. Él se estaba metiendo en algún tipo de aventura y yo resulté ser un extremo. Tuve que guardar silencio, pero no pude contenerme. Le dije todo tal como estaba. Le di todo. El dueño la miró con indiscutible simpatía. Sí, no tienes suerte. Bueno, no te preocupes. Siempre es así en la vida. Al principio es difícil y luego es más fácil. Ella es su marido. No contengas tu ira. Su vida terminará sola. Ya verás. Trabajo, ¿qué hacer? Bueno, ya sabes, probablemente te ayudaré. Tengo muchos amigos. Mira, encontraremos algo. Gracias, te lo agradecería mucho. En una hora. Se sentaron juntos a la mesa y disfrutaron de una deliciosa cena preparada por Natalia. Sí, con tus talentos culinarios no trabajarías en medicina, sino en un restaurante o cafetería. Ahí es donde te habrías realizado plenamente, dijo Margarita Dmitrievna. Natasa sonrió. Vamos, ¿qué hay ahí? No creo que sea una persona especial, pero mi abuela me enseñó a cocinar. Trabajó en la mesa de la fábrica. Por eso, a veces incluso acudían a ella desde los restaurantes para pedirle consejos sobre una receta en particular. Después de cenar y lavar los platos, Natasa ayudó a su hijo a hacer la tarea y luego se sentó en la cocina con el libro para relajarse y descansar un rato. Sabía que no podía leer su mente, porque inmediatamente se quedaría dormida debido a la apresurada narración del autor. Y también, Natalia ni siquiera se dio cuenta de que en ese mismo momento se publicó en internet un video de cómo salvó a un joven en el parque. Lo más probable es que uno de los nerds aleatorios haya capturado esta escena con la cámara de su teléfono inteligente y haya compartido el video en internet para que la ciudad conociera a sus héroes. De hecho, Natasa no quería en absoluto convertirse en una heroína en el parque. La puso algo nerviosa. Sin querer recordar lo sucedido, se contradijo pensando en la salud del vagabundo que ingresó al hospital. Natasa se sumergió en un dulce sueño y se sorprendió pensando que le gustaría visitarlo en un par de días. Bueno, tal vez no en la sala, pero al menos averigüe su condición con la enfermera. Sí, Natacha. Miró en una de las redes sociales de la ciudad. Le encantaría sorprenderse de que la gente discuta activamente sus acciones y comparta el enlace con sus amigos. Irónicamente, en el primer video con la participación de Natalia, la vio su exmarido Volodya, cuyos labios estaban arrugados en una línea continua por la ira. Bueno, este tonto volvió a meterse en sus propios asuntos. ¿Quién le pidió que interfiriera? Ella siempre se interpone en el camino. ¿Y qué le voy a decir ahora a Max? Que todo se fue al carajo por culpa de mi exmujer. Ella es tan amiga de ella, entonces es amiga de ella. Bueno, ¿quién le preguntó, Ella habría pasado junto a ti y eso es todo. Oh, entonces debería haberla metido en la cárcel.
Sentí pena por ese bastardo y ella dio sus frutos. Pocos sabían que Vladimir Sukhanov conocía al mayor hablando con el vagabundo en el parque. El joven rico se llamaba Maxim Solotarev y era el socio comercial tácito de Vladimir. Bueno, no tan influyente como su padre, pero aún así. Hace una semana, Maxim recibió un mensaje que incluía la lista de herederos de su difunto padre. Naturalmente, para el chico esto no se convirtió en una especie de evento súper excelente, ya que ya sabía que después de la muerte de su padre lo obtendría todo. Pero cuando Notarius le dijo a Maxim que la herencia se dividiría por la mitad y que la segunda mitad se le daría a un hombre llamado Vitaly Glebov, y estaba cansado de eso. ¿Qué Glebov? Padre, ¿qué? ¿Estás completamente loco? ¿O estabas borracho? ¿Este era el testamento? ¿Cómo es esto posible? ¿A quién le dio la mitad de todos los bienes? ¿Sabes siquiera quién es? Maxim gritó en la oficina. Arkady Konstantinovich. Esperó pacientemente hasta que terminó la ira de la multitud y luego se dio cuenta. Escucha, Maxim, te aconsejo que cambies el tono. No pude resistir la voluntad de tu difunto padre, así que hice todo lo que me pidió. Encontré un heredero. Como se dijo, Víctor Glebov resultó ser para ellos. Actualmente se trata de un hombre que tiene problemas de vivienda y trabajo. En el pasado, él era un criador de niños. Que es hijo ilegítimo de tu padre. Sin embargo, él aún no lo sabe. Por indignación, las mejillas de Maxim se volvieron tan grandes como un vaso de jugo de cereza. ¿El hijo ilegítimo? ¿Qué está haciendo allí? Está completamente enojado. No les ha sucedido mucho a quienes tuvieron hijos e hijas ilegítimos. ¿Qué es esto ahora? ¿Dejar toda la herencia? ¿Cómo puedo darle a este sinvergüenza la mitad de mi negocio? Esto es simplemente impensable. Entendiendo perfectamente los sentimientos del joven heredero. En cambio su negocio era pequeño, hacer testamento como debe ser y proclamar la última voluntad del difunto a sus seres queridos y herederos. Maxim no pudo calmarse durante mucho tiempo, sin encontrar un lugar porque la mitad de su herencia está en manos de algún vagabundo de la calle que tiene problemas de vivienda y trabajo. Max pidió ayuda a Vladimir Sukhanov. El exmarido de Natalia rápidamente obtuvo el posible beneficio de lo ofrecido. Naturalmente, Vladimir se negó a pagar el dinero en efectivo, eligiendo como tarea parte del patrimonio familiar de la familia. El pensamiento de Volodia ya calculó todos los beneficios posibles y, por lo tanto, inmediatamente se dio cuenta de que si ayudaba a Max a devolver la segunda parte de la herencia, quien obtendrá una parte muy importante del negocio del difunto Anatoly. La conversación sobre este tema tuvo lugar entre ellos hace unos días. Como era de esperar, Vladimir cerró herméticamente la puerta detrás de él y la secretaria pidió abandonar el lugar de trabajo un poco antes de lo previsto. Esto se hizo con un solo propósito, garantizar la total confidencialidad de la conversación con Maxim. Entonces, escucha, Max, pensaré en lo que puedo hacer, pero no se lo cuentes a nadie. Lo que te voy a dar es muy difícil de encontrar en el mercado negro. En este momento, necesitas familiarizarte con este vagabundo. Bueno, habla con él, preséntale el suelo y lo que respira, lo que vive, y luego lo resolveremos, como pensábamos. Maxim miró a su compañero con desconfianza. ¿Y cuáles son las garantías de éxito? ¿Y dónde está la certeza de que este fármaco no se encontrará en la sangre? Volodia se rió. Hay garantía, no te preocupes. Esta es una sustancia vegetal. De modo que después de tocar la sangre, es succionada sin dejar rastro durante 1 hora. Para ello, te compraré un anillo especial, escondido dentro de la púa. Cuando hables con este vagabundo, finalmente dale la mano y hazlo con el sombrero. Y luego, cuando todo se calme, y el errante no se hará, tomaremos su herencia. Créame, esto no sucederá. No entenderá de inmediato lo que pasó. Lo principal es no llamar la atención, no insultarlo, no pelear, ser elegante y breve. ¿Entiendo? ¿Y qué se supone que debo hacer con él? Sí, inmediatamente apuñalaré a este vagabundo con mi anillo para que pueda llegar más rápido a esa luz, dijo Maxim. Vladimir negó con la cabeza.
No, amigo mío, eso no sirve. Si te pillan con el anillo, vendrán a por mí, ¿sabes? Y no necesito eso. Apenas he salido de una de las líneas del frente. Incluso tuve que despedir a mi exmujer en nombre de otro. Y dices. Maxim mostró su consentimiento y asintió. Aunque en realidad no iba a seguir en absoluto las recomendaciones de Vladimir. Por lo tanto, apenas consiguió un anillo con veneno y designó a Vitali para reunirse en el parque. A decir verdad, el joven vagabundo no comprendió de inmediato lo que querían de él. Sí, se enteró de un testamento y de que el difunto empresario Solotarev tuvo una vez una relación con su madre, que murió en la naturaleza. Pero fue hace tanto tiempo. Y como suele decirse, en tales casos, el heno ha crecido. Bueno, podría Vitali haberlo predicho. Que un padre biológico decidiera ayudar a su hijo después de tantos años. De hecho, no era un vagabundo en el sentido habitual de esta palabra. No hace mucho, Vitali tenía su propia casa, que heredó de su madre. Nunca abusó del alcohol. Vivió la vida de un hombre común y corriente. Trabajó como cantero en una empresa constructora. Y cuando podía, cantaba por las noches en restaurantes. En bodas o celebraciones. Quienes conocían mejor a Vitali sabían perfectamente que tenía una voz excelente. Su voz espesa y jugosa de barítono actuaba pacíficamente en los oyentes, provocando una dulce sonrisa y un deleite indomable. Al mismo tiempo, Vitali no tenía educación musical, se consideraba autodidacta. Estaba avergonzado de sus habilidades vocales, que usaba muy raramente. Una vez se descuidó al demostrar el poder de su voz a sus colegas, cantándoles una canción del repertorio de un cantante muy famoso. Así, la fama de artista callejero se fortaleció para Vitali. Sin embargo, dentro de la ciudad y los restaurantes, de vez en cuando lo invitaban a cantar en el escenario. Sucedió que después de la conversación con Maxim en el parque, Vitali recuperó el sentido en la reanimación solo al tercer día. Esto se dio cuenta de inmediato a su médico, quien inmediatamente acudió al paciente para conversar. Buenas tardes, Vitali Vyacheslavovich. ¿Cómo te sientes? Mejor. Tengo algunas noticias. No sé ni cómo decirte esto, pero el análisis de sangre mostró rastros de un fuerte veneno de origen vegetal en su cuerpo. Cuéntame, ¿sabes cómo podría entrar en tu cuerpo? No comiste ni bebiste nada antes de desmayarte. Vitali respondió al saludo del médico, luego frunció el ceño y añadió. Ese día no, casi no desayuné, solo tomé té. Pero lo cociné yo mismo y no tomé nada de las manos de otras personas, especialmente de este hombre rico. Pero la conversación con él no funcionó. Discutieron durante mucho tiempo. Y luego incluso extendió la mano en señal de reconciliación. Pero la sacudí. En ese momento creo que algo se me quedó atascado en la mano. Y en mi cabeza todo se volvió borroso. ¿Se quedó atascado, dices? Sorprendentemente, preguntó el médico. Muéstrame esa misma mano. Vitali, dispuesto, le tendió la mano derecha al médico. Él la estudió cuidadosamente. Después de eso, el hombre de la celebración gritó, sí, todo es como pensaba. Aquí está, un pequeño agujero. Mira, la piel a su alrededor se puso roja. Esto significa que hubo contacto con algún veneno. Y creo que deberíamos recurrir urgentemente a la policía. Vitali, dudando, sacudió la cabeza. Escuche, doctor, ¿tal vez no necesita a la policía? Bueno, ¿y si me equivoco y esta Maxim no tiene nada que ver con eso? Sucede que hay lugar para una coincidencia común. Me podrían haber apuñalado en la mano. Quizás en el trabajo o algo así. Andrei Valentinovich sonrió. No, jovencito, esto definitivamente es un envenenamiento. Simplemente no podía entender cómo entró el veneno en tu cuerpo. Y ahora, cuando me hablaste de la bucal, todo me quedó sumamente claro. Entonces, ¿quieres esto o no? Pero según las instrucciones, tengo que acudir a la policía en tu nombre. Todavía necesito que este bastardo envenene a alguien más. Vitali, cansado y se tapó los ojos, se dio cuenta de que él mismo,
al no querer, se metió en otra historia. Y hace solo 8 meses perdió su apartamento por culpa de su amante, una estafadora, que lo llevó con agentes inmobiliarios negros y lo obligó a reescribir el apartamento en su nombre. Más tarde, Vitaly intentó repetidamente explicarse los motivos de su acción. En esto siguió cuando cedió el apartamento a su prometida. ¿Pero era realmente el amor tan fuerte? ¿O tal vez hubo alguna otra razón? Pero sucede que las personas los hipnotizan y los obligan a hacer lo que no quieren en contra de su voluntad. Desafortunadamente, tan pronto como Vitaly le transfirió el apartamento a Verónica, ella inmediatamente desapareció de su vida junto con los documentos de vivienda. Una semana después le pidieron que abandonara el local porque el apartamento estaba en venta. Naturalmente, intentó acudir a la policía para demostrar su derecho a ser propietario de la propiedad. Pero solo según los documentos, todo fue como si realmente hubiera recibido como pago una suma redonda de la vivienda vendida. Pero, de hecho, Vitaly no vio ni un centavo de la conclusión de este trato criminal. Solo cuando estaba en la calle se dio cuenta de que había sido engañado y finalmente cayó en la desesperación. Comenzó a beber un poco, bajando hasta el fondo, como un barco que le hizo una vía de agua. Quizás habría muerto en la calle si no fuera por el notario del fallecido empresario Anatoly Solotario. Acostado en la cama del hospital, Vitaly recordó esto, sin dejar de sorprenderse por la perversidad del destino. Al mismo tiempo, la ex enfermera Natasa intentó desesperadamente irrumpir en su habitación. Al ver a Holly como invitada, el jefe del departamento sonrió. Debes ser la prometida de Vitaly. Y aquí lo miro, está un poco nervioso. Probablemente te estaba esperando. Natalia miró hacia abajo con vergüenza. No, no soy su novia. Lo acabo de salvar en el parque. ¿Recuerdas cuándo se sintió mal? Por cierto, ¿has descubierto cuál es el problema? Pero no puede ser que un hombre aparentemente sano sufriera de repente un paro cardíaco. Andrei Valentinovich asintió con respeto. Sí, tienes razón. Así fue exactamente. Había un lugar para el envenenamiento. Veo que trabajaste en la enfermería anterior. Creo que conozco tu cara. ¿Estabas en el departamento de terapia o cirugía, o estoy confundiendo algo? Natasa se sintió avergonzada y miró hacia otro lado. No, no confundas. Pero ni lo uno ni lo otro es neurología. Trabajé allí durante varios años y luego me despidieron. Hace poco menos de una semana. Justo el mismo día que salvé a Vitaly. Y luego dijo, bueno, ya sabes, entra, no seas tímido, me aseguraré de que te dejen entrar. Y si necesitas trabajo, contáctame personalmente, te llevaré como enfermera. Después de que hayas terminado en el parque, creo que puedo convencer al médico jefe de que necesito exactamente el tipo de empleado que eres. Y si el que te despidió se opone, iré al propio ministerio y, créeme, demostraré mi derecho. Natasa apenas perdió sus sentimientos. No, no necesito ir al ministerio. ¿Por qué necesitas tantos problemas? Ya me he decidido y no tengo ninguna queja. Andrei Valentinovich miró con disgusto a la ex enfermera. Pero no es bueno. No solo debes tener quejas, sino también lograr tu objetivo, pase lo que pase. Tendremos que recurrir ante los tribunales, pero creo que no será suficiente. En general, habla con Vitaly. Pero luego mira mi oficina. Te firmaré una tarjeta de presentación y una declaración de empleo. Los ojos de Natalia se llenaron de lágrimas. Dios mío, ¿es esto realmente justicia? Pensó, entrando a la habitación. Al ver a un lindo extraño en la puerta, el joven vagabundo se sintió un poco confundido. No podía decir con seguridad que fue ella quien lo salvó en ese mal día. Y por eso dudó. Y decidió esperar su versión sobre el desarrollo del suceso. Ah, ¿y te sientes mejor? Excelente. Con una sonrisa en su rostro, dijo Natasa. Vitaly con un hombre sobre sus hombros. Sí, me siento mejor. Muchas gracias a los doctores, me salvaron. Y un desconocido que me dijo, un masaje cardíaco en el parque. Natasa sonrió y, reuniéndose de valor, dijo que era ella.
Cuando llegaron los invitados, los ojos de Vitali se agrandaron e inmediatamente apareció una sonrisa alegre en su rostro. ¡Qué día tan maravilloso! Una cosa, otra cosa. Ni siquiera pensé que un hada real me salvaría, notó Vitali con sentimiento. Natasa sonrió y se sentó en una silla al lado de su cama. Charlaron durante aproximadamente una hora antes de que la enfermera de turno. Y le pidió a Natasa que saliera de la habitación. Se despidieron como amigos, hablando de ti, como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. En honor a Andrei Valentinovich, vale la pena decir que cumplió su promesa y logró recibir a Natasa en su departamento. Además, el jefe de neurología recibió un soborno con la pérdida de una bonificación por perder a un empleado tan valioso. Donde pidieron lucir el anillo que recibió de manos del sospechoso. Habiendo decidido que era Vladimir, lo tiró. Maxim arrancó su odioso objeto con los dedos y lo arrojó a un rincón. Sabía que este bastardo me engañaría. Estoy seguro de que ha puesto el ojo en mi herencia, dijo Maxim. Los operadores miraron a su alrededor e inmediatamente se dieron cuenta de que tenían un hilo en sus manos, que fácilmente podría usarse para desenredar todo el garrote. De hecho, Vladimir no traicionó a Maxim y no iba a quitarle su riqueza. Toda la culpa fue el maravilloso recuerdo táctil del vagabundo. Algo con fuerza y lo puso en la palma de su mano derecha. Habiendo decidido que Volodia lo había traicionado, Max, sin ninguna sospecha, puso todo en orden y contó sobre muchos planes fraudulentos de su astuto compañero. Esa misma noche, Vladimir Sukhanov fue arrestado, tras lo cual fue acusado de estar involucrado en la preparación del asesinato de Vitali Glebov. Pero Natasa, después del incidente en el parque, se convirtió en una verdadera estrella. El video con su participación recorrió todos los portales de noticias del país, convirtiéndola en una auténtica heroína. Como resultado, por orden personal del médico jefe de la clínica, Natasa, se nombró a la enfermera principal de la sala de emergencias, donde fue llevada bajo el ala de Andrei Valentinovich. Vitali pasó unas 2 semanas en el hospital. En realidad, quería abandonar la institución médica mucho antes. Pero los médicos insistieron en esperar el momento en que finalmente desapareciera el veneno de su sangre. Durante este tiempo, Vitali y Natasa lograron hacerse amigos y sentir simpatía mutua. No, era demasiado pronto para hablar de amor verdadero, pero es precisamente a partir de esos momentos que comienza algo más grande, que podría darles ternura y pasión en el futuro. Irónicamente, Vitali, que no lo deseaba, no solo recibió su parte de la herencia, sino también la parte que le había leído a su hermanastro su padre, Maxim, que quería sacarlo con la ayuda de un veneno. Anillo. Muchos envidiaban al joven porque tenía mucho dinero en sus manos. Algunos incluso apuestan sobre cuánto tiempo podría bajar el estado de su difunto padre y volver a estar en lo más bajo. Pero todos fueron contados. Vitali no iba a darse por vencido. Después de salir del hospital, emprendió la autoformación, tomó cursos de fabricación y comenzó a estudiar economía. Todo este tiempo el dinero de su padre estuvo en la cuenta bancaria, con lo cual no se llevó ni un centavo. Natasa lo apoyó en todos los sentidos. Por supuesto, sin una educación económica, no podía darle a Vitali un consejo preciso, pero por otro lado, junto con él, tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida. Y 6 meses después de conocerse, celebraron una boda modesta que sorprendió a muchos por su sencillez y falta de lujos. Una de sus amigas, Natasa, creía que Vitali empezaría a ganar dinero, intentando demostrar a todos que era un heredero rico, pero no lo hizo. En cambio, recurrió a la familia y a su hijo adoptivo, Misa, a quien consideraba suyo desde hacía un tiempo. Y para alegría de Natasa, grabó su primer disco en solitario. Por supuesto, sin el dinero del difunto padre, sería muy problemático hacer esto, aunque tal vez fue por esta razón que el difunto Solotarev le dio al hijo ilegítimo una segunda oportunidad en la vida. Gracias por ver la historia hasta el final. Si te gustó la historia, por favor apóyame con el botón me gusta. Es muy importante para mí. Mis mejores deseos.